Había trabajado sin descanso durante 7 años para construir mi propia empresa de consultoría financiera. Sin socios ni deudas, todo el éxito era fruto de mi esfuerzo absoluto. Con mis primeras ganancias grandes, decidí cumplir un gran sueño de la infancia: comprar una hermosa casa de campo a las afueras de la ciudad. Era mi refugio de paz, un lugar impecable con acabados de lujo y muebles de diseñador. Mi esposo, Carlos, sabía perfectamente lo mucho que significaba para mí. El problema nunca fue Carlos, sino su familia, en especial mi suegra Elena y su hijo favorito, mi cuñado Mariano. Él era un hombre de 35 años que jamás mantenía un empleo por más de 3 meses. Vivía pidiendo préstamos que nunca pagaba y quejándose de su mala suerte. Elena justificaba su total incompetencia exigiendo que Carlos y yo lo ayudáramos económicamente todo el tiempo bajo la tonta excusa de que la familia siempre debe apoyarse en las buenas y en las malas. Yo me negaba rotundamente a regalarle mi dinero a Mariano. Sabía que era un parásito y que ayudarlo solo alimentaría su flojera. Esto provocó que mi suegra me tomara un odio profundo y silencioso, tratándome con hipocresía en cada reunión. Hace un mes, tuve que hacer un viaje de negocios crucial a Europa para cerrar un contrato millonario de mi firma. Estaría fuera del país por 3 semanas completas, dejando mi amada casa de campo totalmente sola, cerrada y asegurada. Antes de abordar el avión, le dejé un juego de llaves de emergencia a Carlos en la ciudad, con la advertencia estricta de que nadie debía pisar mi propiedad de campo en mi ausencia. Sin embargo, Carlos cometió el peor error de su vida. Su madre fue a visitarlo y, mediante chantajes emocionales y lágrimas falsas, lo convirtió de que le prestara las llaves. Elena afirmaba que solo quería pasar un fin de semana tranquilo con Mariano para descansar del estrés de la ciudad. Lo que realmente planearon Elena y Mariano fue algo descarado. En cuanto tuvieron las llaves, Mariano mudó a toda su familia, incluyendo a su esposa problemática, sus 3 perros agresivos y varios amigos vagos, a mi propiedad de lujo. No iban por un fin de semana, pretendían instalarse permanentemente aprovechando que yo estaba a miles de kilómetros. Pensaban que al regresar, el hecho ya estaría consumado y que yo no me atrevería a correr a mi propia familia política. Durante mi estancia en París, no recibí ninguna alerta de las cámaras de seguridad porque Mariano, aconsejado por su madre, cortó la energía eléctrica principal del tablero exterior desde el primer día. Pensé que era una falla técnica de la compañía de luz y decidí no darle importancia para concentrarme en mis reuniones. Cerré el contrato con éxito total y tomé el vuelo de regreso, ansiosa por ir a descansar a mi refugio de campo tras 3 semanas de intenso trabajo. Conduje directo desde el aeropuerto hacia la propiedad de campo el viernes por la tarde. Al llegar a la entrada principal, el estómago se me contrajo por completo. El portón de madera fina estaba rayado y forzado, y había 3 automóviles viejos y oxidados estacionados sobre el pasto premium que yo tanto cuidaba. Había música a todo volumen saliendo del interior y bolsas de basura tiradas por todo el jardín. Una furia inmensa comenzó a recorrer mis venas al acercarme. Al abrir la puerta, la escena que presencié superó cualquier pesadilla. Mi hermosa sala con muebles importados estaba destruida. Había manchas de vino tinto y grasa por las paredes, las alfombras caras llenas de lodo y mis esculturas de arte quebradas en el suelo. En el centro de la habitación, mi suegra Elena tomaba café en mis tazas de porcelana fina mientras Mariano y sus amigos jugaban cartas en un estado de ebriedad absoluto. El lugar apestaba por completo. Al verme entrar, la música se detuvo, pero nadie mostró la más mínima pizca de vergüenza o arrepentimiento. Elena se levantó con una sonrisa descarada. «Hola, nuerita. Qué bueno que regresas. Decidimos darle un buen uso a tu casa mientras no estabas. Mariano necesitaba un espacio amplio para su nuevo proyecto y la familia debe compartir». Mariano soltó una risa burlona. «Sí, hermana, relájate, total tienes mucho dinero para mandar a limpiar y reparar estos detalles». No les grité ni hice el berrinche que ellos esperaban para victimizarse ante Carlos. Respiré hondo, saqué mi teléfono y comencé a grabar en video cada rincón destruido, las botellas de alcohol tiradas y los rostros de todos los invasores. Elena intentó tapar la cámara con la mano, gritándome que era una exagerada y una grosera con mis invitados. Les di exactamente 10 minutos para desalojar mi propiedad de inmediato o llamaría a la policía por daños y allanamiento. Al ver mi determinación glacial, los amigos de Mariano huyeron asustados. Elena y su hijo empacaron sus cosas de mala gana, insultándome y asegurando que Carlos me dejaría por ser una mujer tan fría y despiadada. En cuanto salieron del terreno, cerré el portón con candados nuevos de alta seguridad y llamé a una empresa de limpieza forense y restauración para evaluar el costo total de los daños materiales. El dictamen inicial del perito fue de $50,000.
Esa misma noche regresé al departamento de la ciudad. Carlos me esperaba pálido, ya que su madre lo había llamado histérica para asegurar que yo los había humillado y tratado como delincuentes. Le mostré a mi esposo los videos de la destrucción total de mi casa de campo y el dictamen del perito. Carlos se soltó a llorar, pidiéndome perdón por su dejadez al prestar las llaves, pero le aclaré fríamente que el perdón no pagaría las facturas del desastre provocado. Carlos intentó defender a su hermano diciendo que Mariano no tenía dinero para pagar semejante suma y que una demanda destruiría a su familia. No te preocupes, Carlos, le respondí con una calma que lo aterrorizó. Mariano no pagará con dinero que no tiene, pagará con su futuro financiero absoluto. Mi mente de consultora financiera comenzó a maquinar un plan de venganza sistemático y letal. Al día siguiente, llamé a mi bufet de abogados privados de alta gama corporativa. Lo que mi suegra y Mariano ignoraban por completo, era que el supuesto nuevo proyecto de Mariano, una distribuidora de materiales que acababa de abrir, se había financiado con un préstamo bancario donde Elena había puesto como garantía hipotecaria su propia casa familiar. Yo conocía perfectamente los términos de ese crédito porque el gerente de ese banco comercial era un cliente cercano de mi consultora financiera. Mariano ya llevaba 2 meses de retraso en sus pagos. Con una llamada estratégica a mi contacto en el banco, descubrí que la deuda de Mariano ya estaba catalogada como cartera vencida de alto riesgo. Utilicé una de mis empresas filiales de inversión para comprarle legalmente ese paquete de deuda vencida al banco por una fracción de su valor real. En cuestión de 48 horas, me convertí en la acreedora legal absoluta de la hipoteca de la casa de mi suegra y de todos los pagarés firmados por mi cuñado Mariano. Con los documentos legales en mis manos, el lunes por la mañana envié una notificación formal de cobro judicial inmediato a las oficinas de Mariano y al domicilio de mi suegra. El plazo de gracia que el banco les había otorgado se cancelaba de forma automática debido a las cláusulas de incumplimiento comercial que yo misma había activado a través de mis abogados. Cuando Mariano recibió el citatorio legal, pensó que se trataba de un simple error administrativo y decidió ignorarlo. El martes por la tarde, mi suegra Elena llegó corriendo a nuestro departamento, totalmente pálida y con las manos temblorosas, sosteniendo el documento de ejecución hipotecaria. Lloraba histérica frente a Carlos, diciendo que el banco se había vuelto loco y que pretendían quitarle su casa en menos de 30 días por un supuesto traspaso de cartera. Carlos, sumamente angustiado por el dolor de su madre, me miró suplicante, ignorando que la mente detrás de esa orden era yo. Me senté en la sala con una taza de té, contemplando el drama con una tranquilidad absoluta. «Qué terrible situación, Elena», le dije con una voz bastante gélida. «Pero recuerda lo que me dijiste en mi casa de campo el viernes pasado, la vida da muchas vueltas y hay que aprender a lidiar con las consecuencias. Al fin y al cabo, el mundo financiero se maneja con contratos estrictos, no con lágrimas familiares». Elena me miró con furia, dándose cuenta de que yo no movería un dedo. En cuanto mi suegra se fue, Carlos se arrodilló frente a mí en la sala y me suplicó que usara mis contactos financieros o mi dinero para salvar la propiedad de su madre. «Por favor, tú tienes millones en tus cuentas, puedes liquidar esa deuda y Mariano te lo pagará después», lloró. Lo miré con un profundo desprecio analítico. «Tu hermano destruyó mi propiedad de lujo y se burló en mi cara. No voy a gastar un solo centavo de mi empresa en rescatar a un parásito soberbio», sentencié. El jueves por la mañana, mis abogados se presentaron en la distribuidora de materiales de Mariano acompañados por la policía ministerial y un actuario judicial. Ejecutamos un embargo preventivo total sobre toda la mercancía, los camiones de carga y las cuentas bancarias del negocio por el impago de los pagarés comerciales que yo poseía. Mariano salió a la calle gritando desesperado, viendo cómo los cargadores subían todo su valioso patrimonio a las plataformas de remolque. Mariano llamó a su madre en un ataque de pánico absoluto para contarle que lo habían despojado de todo. Cuando Elena revisó minuciosamente el acta de embargo que los abogados le habían dejado a su hijo, casi se desmaya al leer el nombre de la empresa ejecutora, Inversiones Globales Valeria. En ese preciso segundo, mi suegra comprendió con un pánico atroz que la nuera a la que tanto había humillado y subestimado era ahora la dueña absoluta de sus vidas y de sus propiedades. Carlos regresó al departamento sumamente enfurecido tras recibir la llamada de su madre. Me arrojó los papeles del embargo sobre la mesa de la cocina, exigiendo una explicación inmediata. «¿Cómo pudiste hacerle esto a mi propia familia, Valeria? Los estás destruyendo por una simple casa de campo», gritó fuera de sí. Me levanté lentamente, lo miré a los ojos con una frialdad corporativa y le respondí: «Yo no destruí a nadie, Carlos. Tu hermano se destruyó solo al meterse conmigo. Tienes 2 opciones muy claras en este momento, Carlos», le advertí con una voz muy pausada.
O te pones del lado de la esposa que trabaja y mantiene este hogar, o empacas tus maletas ahora mismo y te vas a vivir con tu madre a la calle, porque esa casa será rematada por mis abogados la próxima semana. Carlos se quedó helado, atrapado entre la lealtad hacia su madre manipuladora y el miedo absoluto de perder la vida de lujos y comodidades que yo le daba por completo. Mi teléfono celular sonó a las 8 de la noche. Era Elena, pero su tono ya no tenía rastro de la habitual arrogancia descarada que mostró en mi propiedad destruida. Su voz era un hilo de lágrimas y desesperación total. Valeria, por favor, detén esta locura legal. Te ruego que no nos quites la casa, Mariano cometió un error pero es tu familia. Le respondí con una sonrisa triunfante, la familia no destruye el patrimonio ajeno, Elena. Prepárate para desalojar esa propiedad. Mariano, desesperado por el embargo, intentó traspasar los pocos activos que le quedaban a nombre de un amigo cercano para evitar que mis abogados se los quedaran en el juicio. Sin embargo, mi equipo de auditores forenses financieros detectó el movimiento fraudulento en tiempo real. Presentamos de inmediato una denuncia penal por fraude de acreedores y ocultamiento de bienes, un delito grave que complicó drásticamente la situación jurídica de mi cuñado ante la fiscalía. Presionado por las llamadas desesperadas de su madre, Carlos intentó entrar a mi computadora de oficina durante la madrugada para buscar los documentos de la deuda e intentar borrarlos o alterarlos de alguna manera. Lo que no sabía es que mis sistemas cuentan con cifrado militar de alta seguridad corporativa. El sistema bloqueó el acceso, tomó una fotografía de su rostro con la cámara frontal y me envió una alerta de seguridad inmediata a mi teléfono celular de forma directa. A la mañana siguiente, esperé a Carlos en el comedor con las maletas listas junto a la puerta principal. Le mostré la fotografía de la alerta de seguridad en la pantalla de mi teléfono. Pensé que eras tonto, Carlos, pero no un criminal que intentaría robar a su propia esposa para proteger a un parásito, le dije con desprecio absoluto. Carlos intentó disculparse de rodillas de nuevo, pero le ordené que se largara de mi casa y de mi vida antes de que yo llamara a la patrulla. Sin un centavo y completamente humillado, Carlos tuvo que mudarse a la pequeña casa de su madre, la cual ya estaba sumida en un desorden total por la presencia de Mariano, su esposa y sus perros. La realidad golpeó con fuerza a mi ex esposo, quien pasó de vivir en un lujoso penthouse en la zona más exclusiva a compartir un cuarto pequeño y caluroso en la periferia. Mientras tanto, mis abogados continuaron con el proceso legal de adjudicación de la propiedad de mi suegra. Una semana después, se publicó formalmente el edicto judicial de la primera almoneda para el remate público de la propiedad de Elena. Desesperados, intentaron contratar a un bufet de abogados penalistas para detener la subasta, pero ningún licenciado serio aceptó llevar el caso de Mariano tras revisar el expediente impecable y ver que la demandante era mi firma financiera. No tenían recursos para pagar honorarios altos y las pruebas de su fraude eran contundentes e innegables. Llegó el día de la subasta judicial en los tribunales del Estado. Como era de esperarse, no hubo otros postores interesados debido a los gravámenes tan complejos que mis abogados habían colocado sobre el inmueble. Utilicé mi empresa filial de inversiones para adjudicarme la casa de mi suegra de forma oficial por el 60% de su valor comercial real. Me convertí en la dueña legal absoluta del hogar de Elena, lista para ejecutar la orden de desalojo correspondiente. Con la adjudicación legal en mis manos, mi equipo de abogados solicitó formalmente al juez civil la orden de desalojo forzoso con el uso de la fuerza pública. El juez firmó el documento sin dudarlo, otorgándoles un plazo improrrogable de 5 días hábiles para abandonar la vivienda de forma voluntaria. Cuando el actuario judicial pegó la notificación en la puerta principal de la casa de Elena, la desesperación se transformó en un pánico absoluto dentro de esa caótica familia. Carlos intentó marcar a mi número privado decenas de veces utilizando teléfonos públicos de la calle, ya que su número personal estaba bloqueado de todos mis sistemas. Al no obtener respuesta, se presentó en la recepción de mi corporativo financiero exigiendo hablar conmigo. Mi secretaria ejecutiva, siguiendo mis órdenes estrictas, llamó al personal de seguridad privada del edificio corporativo para que lo desalojaran del vestíbulo de inmediato frente a los clientes. El lunes por la mañana se cumplió el plazo legal. Me presenté en el lugar acompañada por 3 patrullas de la Policía Estatal, un cerrajero profesional y un camión de mudanzas que yo misma había contratado. Al ver el despliegue policial, los vecinos salieron a las banquetas a presenciar el chisme corporativo. Elena abrió la puerta llorando, suplicando por un par de días más, alegando que no tenían a dónde ir ni dinero para pagar un flete o una bodega de almacenamiento. Tuvieron un mes entero para buscar un lugar, Elena, pero prefirieron gastar su tiempo insultándome, le respondí desde mi automóvil ejecutivo. Los oficiales de policía entraron a la propiedad e instruyeron a los cargadores para que sacaran todos los muebles a la vía pública. Mariano intentó ponerse agresivo con un policía,
pero fue sometido de inmediato en el suelo, esposado y subido a una patrulla por desacato a la autoridad judicial frente a la mirada de su madre. Los cargadores sacaron colchones viejos, ropa en bolsas de basura y los electrodomésticos desgastados de mi suegra, apilándolo todo sobre la banqueta bajo un sol insoportable. Elena gritaba histérica en la calle, maldiciendo mi nombre y acusándome de ser un monstruo sin piedad familiar. Su orgullo y arrogancia se habían evaporado por completo, transformándose en una humillación pública que todos sus conocidos del vecindario estaban grabando con sus teléfonos celulares. En cuestión de 3 horas, la casa quedó completamente vacía. El cerrajero cambió todas las combinaciones de las puertas principales e instaló un sistema de alarma satelital de última generación conectado a mi central de seguridad. Coloqué un enorme letrero de «propiedad privada» en la fachada y ordené que el camión de mudanza se retirara. Elena, Carlos y la esposa de Mariano se quedaron sentados en la banqueta, rodeados de su miseria material y sin un techo donde dormir. Mi venganza no se detendría con el desalojo de la casa familiar. El siguiente paso de mi estrategia financiera era destruir por completo el historial crediticio de Mariano en el Buró Nacional de Crédito. Reporté de manera formal el incumplimiento masivo de los pagarés comerciales que yo poseía, lo que bloqueó de forma automática cualquier intento futuro de mi cuñado para solicitar un nuevo préstamo bancario, una tarjeta de crédito o incluso abrir una cuenta de cheques. La distribuidora de materiales de Mariano se declaró en quiebra total esa misma semana, ya que sin camiones de carga, sin mercancía por el embargo y sin acceso a financiamiento bancario, era absolutamente imposible operar el negocio. Sus pocos proveedores comenzaron a exigirle los pagos pendientes mediante demandas mercantiles adicionales, lo que sepultó por completo a mi cuñado bajo una montaña de deudas legales imposibles de pagar con su nula capacidad de trabajo. Para empeorar la situación de los parásitos, la Fiscalía del Estado aceptó formalmente la denuncia penal que presenté por el delito de fraude de acreedores y ocultamiento de bienes. Mariano recibió una orden de presentación judicial para declarar ante un juez de control penal. El panorama era devastador. Mi cuñado no solo estaba completamente en la ruina financiera, sino que ahora enfrentaba una posibilidad muy real de pasar varios años en prisión por sus trampas legales. La esposa de Mariano, al ver que el estilo de vida cómodo que él le prometía se había transformado en una pesadilla legal, deudas infinitas y una banqueta llena de basura, decidió abandonarlo de forma definitiva. Se llevó a sus 3 hijos y regresó a su ciudad natal, exigiéndole además una pensión alimenticia que Mariano no tenía la menor idea de cómo pagar. Mi cuñado se quedó completamente solo en un cuartucho rentado de mala muerte que mi suegra apenas podía costear. Elena tuvo que pedir asilo temporal en la casa de una hermana anciana que vivía en un pueblo muy alejado de la ciudad. Pasó de mandar en su propio hogar y presumir los logros imaginarios de su hijo favorito, a ser una arrimada que tenía que lavar los trastes ajenos y aguantar los reproches de su propia familia por haber permitido que Mariano les robara todo el patrimonio. Su salud comenzó a deteriorarse rápidamente debido al estrés constante del juicio y la vergüenza. Mientras ellos se hundían en la miseria absoluta, mi bufet de abogados redactó la demanda de divorcio express en contra de Carlos. Presenté los videos del intento de hackeo a mi computadora de oficina como prueba contundente de dolo y pérdida de confianza absoluta. Debido a las capitulaciones matrimoniales que firmamos por bienes separados antes de casarnos, Carlos no tuvo derecho a exigir ni un solo centavo de mis cuentas bancarias ni de mis valiosas propiedades. Carlos intentó pelear legalmente por una pensión alimenticia alegando que él no tenía ingresos estables, pero el juez familiar rechazó su petición de inmediato al ver que era un hombre joven, sano y perfectamente capaz de trabajar. Mi ex esposo se dio cuenta de que su comodidad financiera se había terminado para siempre. Tuvo que buscar un empleo de bajo salario como repartidor en una aplicación digital, pasando 12 horas diarias bajo el sol para poder sobrevivir. Con Carlos fuera de mi vida y mi propiedad de campo totalmente recuperada, contraté a un equipo de arquitectos de alta gama para remodelar el santuario destruido. Invertí $70,000 en instalar acabados de mármol importado, un sistema de seguridad digital perimetral con inteligencia artificial y un jardín zen espectacular. Mi refugio de paz volvió a brillar con una elegancia corporativa impresionante, convirtiéndose en el símbolo de mi victoria absoluta. Mi empresa de consultoría financiera cerró el trimestre con ganancias históricas gracias al contrato internacional que firmé en París. Los inversionistas extranjeros estaban maravillados con mi capacidad analítica y mi temple de acero para resolver crisis corporativas complejas. Me había convertido en una de las mujeres de negocios más influyentes de la región, mientras que las personas que intentaron pisotear mi esfuerzo laboral ya ni siquiera tenían un techo propio. Un par de meses después del desalojo, la casa adjudicada de mi suegra fue puesta en venta por mi firma de inversiones. Un desarrollador inmobiliario la compró de inmediato para demolerla y construir un complejo de departamentos modernos.
Ver las excavadoras destruyendo las paredes del antiguo hogar de Elena fue una experiencia sumamente poética. Toda la soberbia, las intrigas y las humillaciones de esa familia política quedaron reducidas a un simple montón de escombros de concreto. Mariano tuvo que presentarse finalmente ante el juez de control penal para la audiencia de vinculación a proceso por el fraude de acreedores. Al no contar con dinero para pagar un abogado privado, el Estado le asignó un defensor de oficio sobrecargado de trabajo que apenas revisó su expediente legal. El juez determinó que las pruebas del intento de ocultamiento de bienes eran contundentes e irrefutables, prohibiéndole salir de la ciudad mientras duraba el juicio. Como medida cautelar adicional y para garantizar el pago de los daños causados a mi casa de campo, el Tribunal Penal le ordenó a Mariano realizar trabajos comunitarios obligatorios los fines de semana. Ahora, el cuñado consentido que se creía de la alta sociedad y destruía muebles importados sin culpa, pasa sus mañanas de sábado barriendo los camellones de las avenidas principales, usando un chaleco naranja brillante ante la burla de los conocidos del rumbo. Elena me envió un mensaje de texto desde un celular prestado, suplicando por una última oportunidad para su hijo consentido. Su tono de voz altanero se había extinguido por completo, reemplazado por la sumisión de una madre rota por la realidad. Valeria, te ruego que retires la denuncia penal, mi hijo está enfermo por limpiar las calles bajo el sol y no va a aguantar la prisión, decía el mensaje. Decidí ignorarla por completo y bloquear el número al instante. Carlos sufrió un fuerte accidente en su motocicleta mientras realizaba una entrega de comida rápida bajo una tormenta pesada. Al no contar con el seguro de gastos médicos mayores que yo solía pagarle, tuvo que ser atendido en un hospital público deficiente, donde pasó varios días en una camilla de pasillo esperando una cirugía menor. Tuvo que vender su propio vehículo de trabajo para saldar los medicamentos, quedando atrapado en un ciclo de miseria absoluta. La familia extendida de mi ex esposo, que al principio me enviaba mensajes insultantes llamándome mala persona por desalojar a Elena, guardó un silencio sepulcral en cuanto mis abogados les notificaron formalmente que interpondríamos demandas civiles por difamación y daño moral. Al darse cuenta de que yo no jugaba y que poseía el capital necesario para llevar los juicios hasta las últimas consecuencias, borraron sus redes sociales y desaparecieron de mi mapa. Un día, mientras salía de una reunión corporativa de alto nivel en un hotel ejecutivo del centro, alcancé a ver a Carlos desde mi camioneta blindada. Estaba sentado en una banca de la acera, vistiendo ropa desgastada, con una mochila de repartidor a un lado y limpiándose el sudor de la frente con frustración. El hombre refinado que solía gastar miles de dólares con mis tarjetas corporativas ahora mendigaba por propinas de unos cuantos pesos en la calle. No sentí alegría, triunfo ni una pizca de lástima al contemplar su miseria material. Lo que sentí fue una inmensa paz mental. Carlos y su madre sembraron su propia tormenta el día exacto en que decidieron abrir las puertas de mi santuario privado a un par de parásitos flojos. Pensaron que por ser una mujer trabajadora e institucional yo aguantaría el despojo en silencio por guardar las apariencias familiares, pero se toparon con una pared de acero legal. La sentencia definitiva contra Mariano se dictó a finales de año. El juez penal lo condenó a 4 años de prisión suspendida condicional, debido a que era su primer delito financiero registrado, pero lo obligó a firmar un acuerdo de reparación del daño donde se le retendría el 30% de cualquier ingreso formal futuro que logre generar en su vida. Quedó marcado en el buró laboral como un estafador convicto, arruinando su futuro laboral. Elena se quedó a vivir de forma definitiva en el pueblo, completamente aislada del círculo social que tanto intentaba impresionar en el pasado. Se la pasa repitiendo a los pocos vecinos que le escuchan que su desgracia fue culpa de una nuera maldita y ambiciosa, pero la realidad es que todos en su familia saben que la verdadera causa de su ruina financiera fue el favoritismo ciego y la alcahuetería desmedida con la que crió a su hijo consentido Mariano. El divorcio exprés con Carlos concluyó de manera oficial y el juez familiar disolvió el vínculo matrimonial sin otorgarle ningún beneficio económico a mi ex esposo. Recuperé legalmente mi apellido de soltera y revoqué de inmediato cualquier testamento o seguro donde él apareciera como beneficiario secundario. Mi patrimonio financiero quedó completamente blindado bajo una estructura de fideicomisos internacionales impenetrables para los cazafortunas. Hoy disfruto de mis fines de semana en mi restaurada casa de campo, respirando el aire limpio y disfrutando del silencio absoluto de mi jardín zen. Mis obras de arte están en su lugar, mis acabados de lujo brillan bajo la luz del atardecer y nadie se atreve a pisar mi propiedad sin una invitación formal firmada por mí. Mi hogar volvió a ser ese templo de tranquilidad y éxito que construí con el sudor de mi frente durante 7 intensos años. Aprendí una lección corporativa invaluable con toda esta amarga experiencia familiar. Con las personas parásitas y abusivas nunca se debe negociar desde la empatía o el cariño personal. La debilidad emocional en el entorno familiar solo invita a los vividores a pisotear tu dignidad y destruir los bienes materiales que tanto te costó conseguir.
Las dinámicas familiares tóxicas se resuelven con contratos strictly firmados ante un notario público. Si actualmente estás pasando por una situación similar con suegras manipuladoras o cuñados flojos que exigen tu dinero bajo la tonta excusa de la lealtad familiar, no grites, no llores y no hagas escenas de drama en las fiestas de Navidad. Guarda un silencio absoluto, recopila grabaciones de video contundentes, contrata a los mejores abogados mercantiles de tu ciudad y deja que el peso de la ley destruya sus vidas financieras por completo. La frialdad calculadora y la estrategia legal siempre vencerán al chantaje emocional en cualquier tablero de juego financiero. Asegúrate de proteger tus propiedades con la misma ferocidad con la que trabajas diariamente en tu oficina. Mi historia con los parásitos terminó con una victoria legal contundente y con la lección de que el patrimonio de una mujer de negocios respetable no se toca bajo ninguna circunstancia. Fin de la historia.